Entre las habitaciones cubiertas de pan de oro, donde la luz de las lámparas de araña de cristal se refleja en cada pared tallada con exquisito detalle, la gente siempre piensa que la familia real británica es el símbolo perfecto de la opulencia, el poder y la prosperidad. Detrás de los carruajes dorados, de los bailes de gala solemnes y de los vestidos lujosos que se deslizan sobre el suelo de mármol, todos creen que la vida en palacio está hecha solo de cosas hermosas. Pero muy pocos saben que, detrás de esas cortinas de terciopelo rojo intenso, escondidos en las paredes antiguas de los palacios de Buckingham y Windsor, hay llantos ahogados en la noche, hay niños que no nacen para vivir una vida gloriosa, sino para morir en el dolor. Los niños de sangre real, aquellos que parecían destinados a convertirse en reyes, en príncipes de todo un continente, tenían que vivir como flores frágiles, para las cuales una simple caída, una herida mínima, podía bastar para llevárselos para siempre. Y lo más aterrador de todo es que esta tragedia no venía de enemigos, no venía de guerras, ni siquiera era una broma cruel del destino. Venía de la propia sangre que corría por las venas de esos niños. Una maldición invisible, silenciosa pero despiadada, que se transmitía de generación en generación. Y en el centro de esa pesadilla hereditaria, estaba precisamente la mujer más poderosa del siglo XIX, la reina Victoria. Ella, que reinó durante más de 6 décadas, que sostuvo en sus manos el mayor imperio del mundo de entonces, no sabía que llevaba en su cuerpo un gen mutado capaz de matar a sus propios descendientes. Un gen que la historia más tarde llamaría con un nombre frío: hemofilia, la enfermedad de la sangre que no coagula. Victoria, la mujer alabada como símbolo de estabilidad, orden y prosperidad, fue al mismo tiempo el origen de una tragedia familiar. La madre que dio a luz a 9 hijos para tejer una red de poder por toda Europa, también fue quien, sin saberlo, sembró en sus venas una sentencia de muerte desde la cuna. Esa tragedia se extendió en silencio, y a través de cada matrimonio real, cruzó fronteras, se coló en las cortes de Alemania, Rusia, España y hasta en aquellas dinastías que parecían intocables. La pregunta más grande, más incomprensible y más inquietante es: ¿de dónde empezó esa maldición? ¿Y por qué se extendió tanto como para sacudir a toda Europa? En aquella época nadie entendía el origen. Ningún médico podía explicarlo. Ninguna corte sabía que estaba recibiendo a una dulce princesa que traía dentro de sí la semilla de la muerte. Todos solo se enteraban cuando ya era demasiado tarde. Y precisamente por ese misterio, la maldición de la hemofilia se convirtió en una de las sombras más temibles de la historia real. Una sombra que, hasta hoy, sigue provocando escalofríos cuando la recordamos. Si quieres seguir descubriendo esos secretos oscuros, esos rincones ocultos de la historia que pocas veces se cuentan detrás de las pesadas puertas de los palacios europeos, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Porque la historia, a veces, da más miedo de lo que imaginamos. Después de entender que detrás del brillo deslumbrante de las coronas de oro hay niños nacidos para sufrir, tenemos que volver atrás y mirar directamente la persona que, sin querer, sembró esa maldición. Porque toda tragedia tiene un punto de partida. Y el punto de partida de la hemofilia en las casas reales de Europa se encuentra en la infancia solitaria de una niña llamada Alexandrina Victoria. Victoria nació en una casa sin risas. Su padre murió cuando ella aún no había cumplido 1 año, dejando un vacío tan grande que, durante toda su niñez, Victoria ni siquiera supo lo que era una verdadera familia. El palacio en el que vivía no era tan grande como Buckingham lo sería más tarde, pero el frío que lo impregnaba era el mismo. Pasillos largos y oscuros, ventanas con cortinas siempre corridas que apenas dejaban pasar la luz. Un niño normal sería cargado en brazos, correría por el jardín, escucharía cuentos antes de dormir. Pero victoriano. Ella creció bajo un sistema de control estricto llamado el Sistema de Kent, creado por su propia madre, la duquesa de Kent, y por el ambicioso consejero Sir John Conroy. Victoria nunca tenía permiso para estar sola. Cada paso, cada gesto era observado. Incluso al dormir, estaba obligada a compartir habitación con su madre, para que Conroy pudiera vigilarla y aumentar su influencia. Ese era el modo en que esperaban controlarla cuando subiera al trono, convirtiéndola en una herramienta política dócil. Sin amigos, sin libertad, sin el calor de un padre, y con el cariño de la madre reducido a un abrazo frío de poder, Victoria creció con un corazón desesperadamente falto de afecto. Ese aislamiento prolongado generó 2 rasgos muy claros en su personalidad. Por un lado, un deseo ardiente de ser amada de verdad. Por otro, una especie de egoísmo instintivo propio de quienes han crecido en la carencia. Cuando aman con intensidad, pero también sienten tanto miedo que necesitan controlar todo lo que rodea al objeto de su amor. Más tarde, cuando Victoria se convirtió en madre de 9 hijos, esas 2 facetas se hicieron muy evidentes. Amaba profundamente a sus hijos,
pero también quería dirigir sus vidas a su manera. Y fue precisamente esa contradicción la que hizo que su legado se convirtiera en una cadena de tragedias irreparables. Cuando Victoria cumplió 18 años, su mundo cambió para siempre. Apenas unas horas después de la muerte de su tío, el rey Guillermo IV, aquella joven tímida se convirtió de pronto en la reina del imperio más grande del planeta. Esa ascensión repentina la dejó tan desconcertada como radiante. Pero nadie veía el temblor en sus manos pequeñas cuando firmaba sus primeros documentos. Nadie sabía que, detrás de una corona que pesaba varios kilos, había una chica que nunca había podido salir sola y que ahora tenía que cargar con el destino de cientos de millones de personas. La presión cayó sobre Victoria como una tormenta de granizo. Cada gesto suyo era examinado, cada decisión tenía que ser correcta, y lo más cruel era, cada hijo que tuviera no sería solo un hijo, sino también un activo político del Imperio Británico. Desde el instante en que subió al trono, Victoria supo que cualquier niño que llevara su sangre sería una pieza en las alianzas matrimoniales, un lazo que uniría casas reales por toda Europa, una ficha en un tablero de ajedrez político mucho más grande que la vida privada de cualquiera. Y, sin embargo, en medio de esas presiones gigantescas, hubo en su vida un verdadero punto de luz, un amor raro en la historia de las familias reales, donde el matrimonio casi siempre es moneda de cambio entre naciones. Ese amor fue el que compartió con el príncipe Alberto, su primo, procedente de Saxe-Coburg-Gotha. Alberto no solo era apuesto e inteligente, sino que además ofrecía una calidez que Victoria jamás había tenido en su infancia. Se convirtió en su único sostén emocional, la única persona en la que confiaba, el único capaz de atravesar las murallas defensivas de una chica criada en el miedo y el control. Se amaron de verdad, algo casi impensable en el mundo de la realeza. Y de ese amor nacieron 9 hijos. 9 niños que Victoria veía como eslabones dorados en la red de influencia que estaba tejiendo por toda Europa. La relación conyugal entre ambos era tan apasionada como conflictiva. Victoria amaba a Alberto hasta el punto de depender de él, mientras que él trataba constantemente de moldear su carácter voluble. Pero en medio de todas las tensiones, aquel amor seguía siendo real, y fue el punto de apoyo que permitió a Victoria superar los primeros años, llenos de turbulencias, de su reinado. Victoria amaba a sus hijos, de eso nadie duda. Pero su amor tenía el tono de alguien criado en la carencia, intenso, profundo, a veces asfixiante. Exigía lealtad absoluta, obediencia absoluta y proximidad absoluta. No porque fuera tirana, sino porque tenía miedo a perder ese afecto que había tenido que esperar toda la infancia para conocer. Pero precisamente ese amor llevado al extremo la cegó ante los peligros que se escondían bajo la superficie. Y fue así como sus 9 hijos se convirtieron en piezas perfectas, para que una maldición genética se extendiera por toda Europa. Fue en esa etapa aparentemente más feliz, cuando Victoria creía haber encontrado el amor, tener una familia, unos hijos adorables y un imperio cada vez más fuerte, cuando la tragedia empezó a tomar forma silenciosamente. Nadie sabía que en el cuerpo de la reina habitaba un gen extraño. Nadie sabía que Alberto, el marido que la amaba profundamente, tampoco se daba cuenta de que la sangre de su esposa podía hacer que sus hijos pagaran con la vida. Y Victoria, la mujer que había pasado la infancia en el aislamiento y el control, estaba a punto de entrar en su década más oscura, una etapa en la que ya no sería solo la reina de Inglaterra, ni solo el símbolo de la era victoriana, sino una madre obligada a enfrentarse al dolor más grande, descubrir que ella misma era el origen de todas las desgracias. Para entender la tragedia que la reina Victoria dejó como herencia a Europa, tenemos que ir a la raíz del problema, la enfermedad genética que persiguió a las casas reales durante generaciones. Una enfermedad que, en el siglo XIX, muchos consideraban una maldición divina, porque llegaba en silencio, sin formas visibles, y cuando se manifestaba, nadie podía hacer nada. Esa enfermedad se llamaba hemofilia, la enfermedad de la sangre que no coagula. En el cuerpo de una persona sana, cuando se produce una herida, la sangre coagula gracias a ciertos factores de coagulación que evitan que se pierda demasiada sangre. Pero en una persona con hemofilia, ese mecanismo prácticamente no funciona. Eso significa que incluso un pequeño corte puede provocar un sangrado continuo, que no se detiene. Parece algo simple, pero en realidad es mucho más aterrador. Porque no siempre vemos la sangre por fuera. En los niños de sangre real, las caídas jugando por los pasillos del palacio, los golpes leves al correr con sus hermanos, podían provocar hemorragias internas, sangrado masivo dentro del cuerpo, silencioso y mortal. Un niño sano tiene un moratón que desaparece en pocos días. Pero en un niño con hemofilia, ese hematoma puede crecer, extenderse y convertirse en un gran foco de sangrado, como un globo hinchado bajo la piel.
Un salto pequeño desde una silla al suelo podía romper un vaso sanguíneo dentro del músculo, causando un dolor tan intenso que el niño no podía levantarse. Y aún peor, si la hemorragia era en el cerebro, algo que podía ocurrir tras golpes que parecían insignificantes, la muerte llegaba tan rápido que los médicos del siglo XIX eran completamente impotentes. Lo que hacía a esta enfermedad tan fantasmal era la forma en que se transmitía. La hemofilia no se contagiaba por contacto. No era una enfermedad infecciosa. Se transmitía a través del cromosoma X, lo que significa que la madre porta el gen, pero son los hijos varones quienes desarrollan la enfermedad. Las mujeres suelen ser solo portadoras, sin síntomas evidentes, pero cuando tienen un hijo varón, pueden, sin saberlo, entregarle una sentencia de muerte en el momento de nacer. En el caso de Victoria, lo irónico es que ella era aparentemente sana. No mostraba ningún signo extraño. Nadie, ni siquiera los mejores médicos de Europa de la época, podía imaginar que en el cuerpo de aquella joven reina hubiera una alteración genética lo bastante devastadora como para sacudir toda la geografía política de Europa en el siglo siguiente. Por eso, cuando Victoria se quedó embarazada de su primer hijo, nadie se preocupó. Creían que el niño de la reina sería fuerte, poderoso y motivo de orgullo para el Imperio Británico. Lo que vuelve la historia aún más extraña es que nadie en la familia materna de Victoria había tenido jamás esa enfermedad. No existía ningún registro médico de problemas de coagulación. Esto llevó a una hipótesis escalofriante. La maldición de la hemofilia empezó directamente en el cuerpo de la reina Victoria, como una mutación espontánea. Es decir, esa sangre maldita no se había transmitido desde antepasados lejanos ni se había infiltrado durante muchas generaciones, sino que apareció de repente en su ADN, como si el destino hubiera decidido iniciar una nueva tragedia en ella. Algunos científicos posteriores llamaron a Victoria Patient Zero o Paciente Cero. Es decir, el origen de todos los casos de hemofilia en las casas reales europeas fue ella. Eso hizo la historia aún más misteriosa. ¿Por qué una mutación genética apareció justo en el cuerpo de la reina que gobernaba el imperio más poderoso del mundo? ¿Por qué no surgió en un ciudadano anónimo, sino en una mujer cuyo matrimonio podía cambiar el futuro de varios reinos? Aunque esas preguntas jamás tendrán respuesta, si sabemos una cosa, Victoria no tenía idea de que llevaba ese gen extraño. No se la puede culpar. Nadie podía prever las consecuencias. En sus primeros años como madre, amaba a sus hijos como cualquier madre del mundo. Pero la historia es cruel. Nous espéra à que nous préparemos. Nos ataca por sorpresa con sus golpes más duros justo en el momento en que creemos ser felices. Las primeras señales de hemofilia no aparecieron de inmediato. Los primeros hijos de Victoria parecían sanos a simple vista. Jugaban, corrían y reían como cualquier niño. Nadie sabía que en sus cuerpos corría sangre con vasos tan frágiles como el cristal, listos para romperse en cualquier momento. Pero, a medida que crecían, empezaron a suceder cosas extrañas. Una caída leve provocaba una hinchazón anormal en la rodilla. Un pequeño moratón tardaba semanas en desaparecer, o incluso se hacía más grande. Hubo un niño que se cayó corriendo por el pasillo, y pocas horas después su pierna estaba tan hinchada y morada que ya no podía levantarse. Victoria se angustiaba, pero sus médicos aún más. Nadie entendía qué ocurría. La medicina de entonces no tenía pruebas genéticas, ni análisis específicos de coagulación, y les resultaba imposible relacionar todos esos síntomas dispersos con una sola enfermedad. Lo que realmente empezó a inquietar a Victoria fue la diferencia evidente entre sus hijos e hijas. Sus hijas parecían sanas, apenas tenían problemas. Pero los varones eran más débiles, se llenaban de moratones con facilidad, y a veces, por algo tan simple como subir a una silla y saltar, terminaban gritando de dolor toda la noche. Una madre normal podría pensar simplemente que sus hijos varones eran más inquietos y se hacían daño con más frecuencia. Pero Victoria no era una madre cualquiera. Et là era la reina. Veía lo extraño no solo con los ojos de madre, sino también con la intuición de alguien que había vivido toda su infancia bajo control estricto y que era muy sensible a cualquier detalle fuera de lugar. Esa intuición pronto se convirtió en una verdad negra cuando su hijo más querido, el príncipe Leopoldo, empezó a mostrar claramente la enfermedad misteriosa que se estaba comiendo su cuerpo día tras día. Pero la historia de Leopoldo es un capítulo aparte, un capítulo lleno de lágrimas al que entraremos más adelante. Por ahora, en este punto en el que los hijos de Victoria empiezan a mostrar señales extrañas, ella solo sabe mirar. Nadie entiende por qué. Nadie conoce la causa. Y nadie puede detener aquello que crece silenciosamente en las venas de su familia. Y lo más cruel de todo es que, la tragedia apenas estaba empezando.
Si la maldición de la hemofilia al principio solo era una sospecha vaga en los años en que Victoria empezaba a ser madre, fue precisamente el príncipe Leopoldo, su amado hijo menor, quien convirtió ese miedo en una verdad desnuda, cruel y imposible de esquivar. Él no solo fue el más débil de los 9 hijos de Victoria, sino también quien padeció la enfermedad de forma más clara, más dolorosa y quien dejó el remordimiento más profundo en el corazón de la reina. Desde sus primeros años de vida, Leopoldo era completamente distinto de sus hermanos. Mientras los otros niños de sangre real corrían por los pasillos de mármol, se aferraban a las faldas de las niñeras y reían a carcajadas con sus travesuras, Leopoldo pasaba el tiempo sentado en un rincón, con el rostro pálido, las piernas débiles y los brazos cubiertos de moretones, como si acabara de recibir una paliza. Pero nadie lo golpeaba. Nadie lo lastimaba. Esos moratones aparecían solos, a partir de pequeñas cosas que le ocurren a cualquier niño: una caída ligera mientras sostiene un juguete, un golpe contra el borde de una mesa, un paso en falso al intentar caminar. Solo con eso, la sangre dentro de su cuerpo empezaba a fluir y se negaba a detenerse. Los médicos de la corte, famosos en toda Europa, también estaban impotentes. Se quedaban perplejos ante los hematomas que se extendían como tinta sobre el papel. Intentaban aplicar compresas frías. Probaban ungüentos, masajes. Pero todo solo incrementaba el dolor de Leopoldo. Había noches en las que el niño lloraba hasta quedarse sin aliento, empapado de sudor, mientras los médicos permanecían de pie alrededor de la cama, preocupados, sin encontrar ninguna explicación razonable. La enfermedad era demasiado extraña, demasiado impredecible. Nadie imaginaba que la causa venía de la sangre misma, de algo silencioso dentro del cuerpo del niño que ningún remedio del siglo XIX podía alcanzar. Al principio, Victoria trató de consolarse pensando que su hijo simplemente era débil de nacimiento. Pero en las noches en vela junto a la cuna, al ver cómo los moretones se extendían bajo la piel fina del niño, comprendió que algo estaba muy mal. En una página de su diario, escribió: «Mi hijo es demasiado frágil. Estoy indefensa, no puedo librarlo del dolor». Fue la primera vez que la mujer más poderosa de Europa admitía su propio miedo. Y en aquellas líneas, la culpa empezó a tomar forma, una culpa que la acompañaría hasta el final de sus días. Desde que comprendieron el problema, la vida de Leopoldo cambió por completo. Mientras los demás príncipes aprendían a montar a caballo, a esgrimir y a posar con porte majestuoso frente al espejo, Leopoldo se convirtió en una muñeca de cristal en el sentido más literal. Todos lo miraban con una mezcla de lástima y precaución, temiendo incluso tocarlo por miedo a dañarlo. Las niñeras estaban obligadas a cargarlo con sumo cuidado, como si llevaran un objeto que podía romperse en cualquier momento. En su habitación, las alfombras se ponían en capas para amortiguar cualquier caída. En las escaleras siempre había alguien esperando para sostenerlo. Y durante toda su infancia, nunca tuvo permitido correr. No subir escaleras. No saltar. No jugar bruscamente. No jugar al balón. No hacer travesuras con sus hermanos. Para un niño, esas prohibiciones no son solo reglas, son una jaula invisible que encierra su niñez. A donde fuera, Leopoldo iba acompañado de un médico. Una vida en la que cada paso estaba vigilado, cada risa tenía que ser contenida, y cada alegría estaba limitada por el miedo. Miedo a caer, miedo a hacerse daño, miedo a morir. Y aunque Victoria lo amaba con locura, esa protección excesiva le hizo sentir que era una carga, una criatura demasiado débil como para ser tratada como una persona normal. Pero el tiempo pasó y Leopoldo creció. Y cuanto más crecía, más detestaba ser tratado como algo frágil. Quería vivir. Quería libertad. Quería correr una vez sin que el médico gritara: «Detente». Quería subir las escaleras sin que alguien lo sujetara. Quería amar, casarse, trabajar, vivir como cualquier otro hombre. Su rebeldía no era ruidosa, pero sí intensa. Se empeñó en estudiar y se convirtió en uno de los príncipes más brillantes de la familia. Quería servir en el gobierno, asumir responsabilidades, demostrar que no era solo el niño enfermo. Victoria sufría de preocupación, pero no podía frenarlo. El deseo de Leopoldo por la vida era tan fuerte que ni siquiera el miedo de una madre pudo retenerlo. Y fue precisamente en esos años breves de libertad cuando Leopoldo encontró el amor verdadero. Se casó, a pesar de los riesgos que la hemofilia podía traer. Quería ser un hombre completo, con esposa, con hijos, con obligaciones. Victoria, aunque temblaba de miedo, tuvo que aceptar. Sabía que no podía mantener a Leopoldo encerrado para siempre en una jaula segura pero asfixiante. Sin embargo, el destino no le concedió mucho tiempo. Una mañana, en un día aparentemente igual a cualquier otro,
Leopoldo salió de su habitación y bajó la escalera de piedra de la villa en Cannes. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Tal vez resbaló. Tal vez se mareó. Tal vez fue solo un paso en falso, de esos que todos hemos tenido alguna vez. Pero para Leopoldo, eso significó la muerte. Aquel tropiezo, que parecía insignificante, hizo que se golpeara fuertemente la cabeza. La sangre empezó a fluir en su cerebro silenciosa, incontrolable, y sin ninguna solución médica posible en el siglo XIX. Cuando los médicos llegaron, solo pudieron observar cómo el príncipe sufría convulsiones, cómo su respiración se hacía cada vez más débil. Y entonces, el príncipe de 30 años, que había luchado toda su vida contra un cuerpo que lo traicionaba o se marchó. Victoria recibió la noticia. Nadie sabe exactamente cómo gritó detrás de las puertas cerradas de su habitación. Solo se escucharon los sollozos ahogados de una madre que había perdido al hijo que más amaba. Ese dolor no se parecía al de una reina que pierde a un heredero secundario. Era el dolor de una madre que sabe: yo le he dado esta sangre maldita. Yo he hecho que mi hijo sufra así. Y esa era la verdad de la que jamás podría escapar. Nadie culpaba a Victoria. Nadie creía que lo hubiera hecho a propósito. Pero ella se culpó hasta la obsesión. La muerte de Leopoldo fue como un cuchillo directo al corazón, recordándole que todas las desgracias de su familia, todos los niños débiles, todos los príncipes muertos jóvenes, tenían su origen en ella. Aquella enfermedad hereditaria no venía de antepasados lejanos. Había empezado con ella. Y no se detendría en Leopoldo. Leopoldo se fue, pero la maldición no. Continuaría extendiéndose a su hija, a sus nietos, y por toda Europa a través de las princesas que Victoria casó en otros tronos. Y a partir de aquí, la tragedia solo acababa de comenzar. La muerte del príncipe Leopoldo dejó a Victoria casi derrumbada. Pero la verdadera tragedia estaba en que no se trataba de un punto final, sino de una marca que señalaba una verdad que ya no podía negar. La maldición de la hemofilia existía. Estaba allí, hundida en lo más profundo de su sangre. Y podía transmitirse a cualquiera de sus hijos, sin importar si vivían en Inglaterra, Alemania, Rusia o España. Victoria lo entendía. No era ingenua. Nadie ponía en duda su inteligencia. Pero el trono no le permitía actuar como una madre corriente. Victoria no era solo madre de 9 hijos, era la reina del Imperio Británico. Y en el mundo del poder de entonces, cada hija suya era una pieza vital en el tablero político europeo. A veces, la gente miraba a Victoria y decía que era fría, demasiado calculadora. Pero ¿quién podía comprender el conflicto interno de una mujer que sabía que ofrecía tanto poder como sufrimiento a su descendencia? Victoria siguió casando a sus hijas. No porque quisiera, sino porque estaba obligada. La corona siempre exige sacrificios. Una princesa real no podía decir, no quiero casarme. Y una reina no podía decir, tengo miedo. ¿Miedo a qué? En la realeza no había lugar para el miedo de una mujer. Y así, una tras otra, sus hijas, mientras ella aún lloraba la muerte de Leopoldo, abandonaron Inglaterra para convertirse en esposas de príncipes, herederos y futuros reyes por toda Europa. Era la forma de Victoria de ampliar la influencia del imperio, una estrategia política clásica, alianzas selladas con matrimonios. Las princesas Alice, Vicky, Elena, Louise y Beatrice, cada una era un hilo de oro en la red de poder que Victoria pretendía tejer. Quería asegurar que los grandes y pequeños reinos de Europa estuvieran conectados con Inglaterra. Quería estabilidad. Quería paz. Quería construir un futuro en el que sus descendientes no tuvieran que ir a la guerra. Pero nadie le advirtió que esa estabilidad se pagaría con la sangre de los niños nacidos de esas alianzas. Porque cada matrimonio era también una nueva oportunidad para que la maldición abandonara Inglaterra y se instalara en otra tierra. Cuando la princesa Alice tuvo hijos, uno de ellos empezó a mostrar moretones idénticos a los de Leopoldo. Cuando la princesa Beatrice dio a luz a un pequeño príncipe, el niño sufrió una hemorragia grave solo por tropezar con una alfombra del palacio. Las heridas no cicatrizaban, los llantos duraban toda la noche, los médicos se aterraban. Todo empezaba a repetirse no en Buckingham, sino en Alemania, en Darmstadt, en España, y tan lejos como en Rusia. Victoria recibía cartas hablándole de sus nietos. Cada carta era como un nuevo cuchillo. Sus hijas, las mismas que habían crecido entre sus brazos, bajo la sombra de la maldición, se habían convertido ahora en madres tan impotentes como ella lo había sido. No había remedio. No había esperanza. Y en aquellas líneas temblorosas enviadas a Inglaterra, Victoria leyó una verdad espantosa: la maldición ya estaba fuera de control.
Pero Victoria siguió casando a sus hijas. Muchos la juzgaron. Sin embargo, pongámonos un momento en su lugar. ¿Qué podía hacer? Podía decirles a los príncipes de Europa: lo siento, mi hija podría llevar un gen mortal, ¿mejor no se casen con ella? En aquella época, decir algo así no solo habría destruido alianzas, sino que podía provocar crisis políticas. Los matrimonios reales no eran como los matrimonios de la gente común. No se decidían por amor, ni siquiera por salud. Eran acuerdos entre naciones, compromisos de poder, caminos de supervivencia. Victoria sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía del peligro. Sabía que cada matrimonio era un riesgo genético político. Pero también sabía que el trono no le permitía decir no. Y así, eligió el silencio. Ocultó su culpa bajo los vestidos negros de luto que vistió tras la muerte de Alberto. Mantuvo el secreto dentro de sí, porque revelarlo habría sido como detonar una bomba que haría saltar por los aires todas las alianzas que había construido. Pero los secretos nunca descansan. Se filtraban poco a poco a través de los niños muertos, los príncipes vendados, los funerales discretos en inviernos helados por toda Europa. Y poco a poco, las otras cortes empezaron a murmurar las palabras que Victoria más temía oír. La reina de Inglaterra ha llevado la maldición al continente. Los rumores viajaban más rápido que cualquier misión diplomática. En los salones de baile, bajo lámparas resplandecientes, se cruzaban miradas de sospecha. En los corredores de piedra, se hablaba en voz baja de niños enfermos. Al principio eran solo chismes sueltos. Luego se convirtieron en rechazo, en frialdad. Algunos reyes ya no querían que sus hijos se casaran con princesas inglesas. Algunas cortes dudaban antes de aceptar a una hija de Victoria. Algunos países, sin decirlo, empezaron a ver a Inglaterra como el origen de un problema hereditario. Para Victoria, que había extendido la influencia británica por toda Europa, esa era la herida más secreta. Jamás imaginó que una pequeña alteración en su ADN podría ser razón para que otras naciones la miraran con recelo. Jamás imaginó que sus hijas, tan hermosas, entrarían al matrimonio con el peso de saber que, si llevaban el gen, sus hijos varones podrían morir. Pero eso fue exactamente lo que pasó. El poder nunca ha sido gratis. Y Victoria estaba pagando con su propia familia. Las miradas heladas de Europa, junto con la muerte lenta de sus nietos, eran el recordatorio cruel de que la autoridad puede abrir las puertas de los reinos, pero no puede curar lo que va dentro de la sangre. Y aquella maldición que Victoria sembró sin querer a partir de una mutación, seguía extendiéndose, como círculos oscuros sobre la superficie quieta del agua. Si la muerte del príncipe Leopoldo fue la primera puñalada en el corazón de Victoria, la tragedia de sus nietos fue lo que convirtió la hemofilia en una pesadilla continental. La Europa de la era victoriana era como una telaraña tejida con matrimonios reales, y lo que Victoria no sabía, o no quiso ver, era que esa red estaba impregnada de un veneno invisible que se filtraba en cada dinastía, cada corona, cada reino. Entre las hijas de Victoria, la vida de Alexandra fue la más trágica. Bella y delicada, fue casada con el zar Nicolás II, el último monarca del Imperio ruso. Aquel matrimonio fue romántico, digno de novela, pero también fue la puerta por la que la maldición entró en una de las casas más poderosas del mundo, la dinastía Romanov. Alexandra no enfermó. Como Victoria, era portadora sana del gen recesivo, completamente normal, sin señales visibles. Eso hizo que no sospechara en absoluto cuando se convirtió en madre. Después de 4 hijas, en 1904 la corte rusa celebró con euforia el nacimiento de un niño, el heredero tan esperado, el zarevich Alexei. Pero la alegría no duró mucho. Desde que estaba envuelto en pañales, Alexei empezó a mostrar pequeños moretones. Al principio eran solo manchitas en brazos y piernas, nadie les dio importancia. Pero en los meses siguientes, el niño lloraba a gritos cada vez que lo alzaban. Sus piernas se hinchaban de manera extraña tras un leve estirón o una patada inocente. Se cuenta que una vez, el príncipe se cayó de una silla sobre una alfombra gruesa de su dormitorio, una caída tan suave que cualquier niño se habría calmado al cabo de unos minutos. Pero para Alexei, aquel golpe fue devastador. No pudo levantarse, y unas horas después, su muslo estaba tan hinchado como si debajo de la piel hubiera un globo de agua gigante. Los médicos de la corte entraron en pánico. Revisaron todos los libros de medicina disponibles, intentaron todo tipo de remedios, pero nada funcionaba. Finalmente, tuvieron que susurrar al zar y a la zarina la verdad que jamás habrían querido oír. El heredero de Rusia padecía una enfermedad mortal en la sangre, hemofilia, la maldición heredada de la propia reina de Inglaterra.
Toda Rusia entró en un estado de alarma silenciosa. La casa Romanov sabía que si esa noticia salía a la luz, la confianza en el trono se derrumbaría. Un zar cuyo hijo no podía llegar a la edad adulta sería visto como alguien no elegido por Dios. Así que la salud de Alexei se convirtió en secreto de Estado. Escondieron cada dolor del niño tras las pesadas puertas del Palacio Alexander. Escondieron sus gritos nocturnos. Escondieron las hemorragias que casi lo mataron varias veces. En una ocasión, Alexei estuvo a punto de morir por una hemorragia interna durante un viaje en barco por el Volga. La sangre se acumuló en su abdomen hasta el punto de que apenas podía respirar. Alexandra se desmayó de desesperación, y Nicolás II se arrodilló junto a la cama de su hijo, suplicando un milagro. En ese momento, el palacio ruso llamó a un hombre al que la historia conoce con muchos nombres: estafador, brujo, místico. Rasputin. Nadie sabe con certeza qué hacía realmente Rasputín. Algunos dicen que hipnotizaba. Otros, que tenía habilidades espirituales. Otros creen que simplemente conseguía calmar a Alexandra, y al verla tranquila, también el niño se relajaba. Pero el motivo por el que se convirtió en leyenda fue otro. Después de cada visita suya, Alexei parecía mejorar. Rasputín murmuraba en la oscuridad, ponía su mano sobre la frente del niño y misteriosamente, el sangrado se detenía o disminuía. Fuera cual fuera la explicación, aquello abrió una puerta siniestra. Alexandra llegó a creer que Rasputín era un enviado de Dios. Dependía de él. Nicolás II, ya agobiado por la situación política, no se atrevía a contrariar a su esposa. Y así fue como Rasputín, un campesino enigmático de Siberia, se convirtió en el hombre con más influencia dentro del palacio ruso. La hemofilia de Alexei no solo iba destruyendo su cuerpo, también sacudía la vida política de Rusia. Rasputín recibió poderes que iban mucho más allá de lo razonable. Influía en nombramientos de ministros, en decisiones de Estado. Eso despertó la ira de la nobleza y del ejército, creando una división peligrosa. En los años siguientes, el resentimiento alimentado por su figura se sumó a las tensiones sociales y políticas, contribuyendo a los sucesos que terminarían derribando a la dinastía Romanov tras 300 años de reinado. Y todo empezó con una maldición traída desde Inglaterra. Pero Rusia no fue la única que sufrió las consecuencias. En España, la maldición se manifestó a su manera. Victoria casó a su nieta Victoria Eugenia con el rey Alfonso XIII, y en la noche de bodas, cuando el rey vio que la sangre de su primer hijo no dejaba de brotar por una pequeña herida, se volvió hacia su esposa con una mirada de terror. El pequeño príncipe murió pocos años después. Más tarde, otro hijo también enfermó. El pueblo español empezó a susurrar que Inglaterra había enviado la muerte a la península ibérica. La relación entre ambas casas reales se resquebrajó. Y la tragedia siguió. Cada príncipe nacido de aquella rama familiar llevaba una vida frágil, corta y dolorosa. En Alemania y Prusia, la maldición también sembró sus semillas. Un joven príncipe resbaló en el suelo de piedra, una caída que cualquier niño habría olvidado al cabo de una hora, pero para él, aquello fue una sentencia. La sangre no paró de fluir, llenando la cavidad abdominal, los músculos, luego el cráneo. En pocas horas cayó en coma. Nunca volvió a despertar. Ese niño era la esperanza de todo un linaje, el heredero de una etapa de inestabilidad. Su muerte sumió la sucesión en el caos, una consecuencia que nadie había previsto. La hemofilia no entiende de fronteras. No entiende de coronas. No distingue entre Inglaterra o Rusia, España o Alemania. Simplemente sigue a las princesas portadoras del gen mujeres que parecían llevar solo un ajuar, un título y belleza real, pero que, en realidad, llevaban también una maldición. Y Victoria, sentada lejos, en el castillo de Windsor, recibió noticia tras noticia de esas muertes. Nieto tras nieto, príncipe tras príncipe, vida tras vida, enviada sin querer al sufrimiento desde el momento en que ella decidió casar a sus hijas con otros tronos. En las cartas que sus hijas le escribían, no solo había cariño, también había remordimiento. Y la pregunta que Victoria no podía contestar: Madre, ¿por qué mi hijo está así? Victoria no respondió. No se atrevió. Y ese silencio se convirtió en un grito dentro de ella, cada vez más fuerte a medida que los funerales se multiplicaban por toda Europa. La maldición había salido de Inglaterra, pero nunca se alejó de Victoria. Solo se expandió, más fuerte, más oscura, dejando una marca imborrable en la historia de las dinastías reales. Si las muertes lentas de los príncipes eran el dolor privado de cada familia real, entonces la consecuencia más grande de la maldición de la hemofilia se encontraba en otro nivel:
el político. Europa a finales del siglo XIX y principios del XX era un continente de monarquías. Los tronos aún tenían poder real. Las dinastías estaban conectadas no solo por guerras, sino también por matrimonios, por la sangre, por la línea de sucesión. Y en un mundo así, un príncipe que nacía no era solo un niño, era el futuro de todo un país, la garantía de que el poder seguiría transmitiéndose de manera ordenada. Pero cuando la hemofilia empezó a extenderse, ese orden se rompió. Príncipes que morían jóvenes, herederos enfermos, cortes reales en pánico porque el trono no tenía sucesor. Todo eso convirtió a Europa en un gran teatro de inestabilidad, donde cada familia real luchaba contra la sombra de la caída. En muchos reinos, especialmente en Alemania y España, la muerte de príncipes con hemofilia provocó graves crisis de sucesión. Un rey podía gobernar toda su vida, pero cuando moría, ¿en manos de quién quedaría el trono? El único hijo varón moría en la adolescencia. Los hermanos menores eran demasiado débiles o morían pronto de la misma forma. Las hermanas, aunque sanas, no podían heredar según la tradición. Y entonces empezaban las luchas por el poder, abiertas o silenciosas. La corte se dividía en facciones. Parientes lejanos de pronto se volvían importantes. La nobleza empezaba a hacerse la pregunta, ¿quién será el próximo rey? Y cuando esa pregunta se repite demasiadas veces, se convierte en una amenaza directa para la estabilidad del país. Esto fue especialmente grave en Prusia y en algunos estados alemanes, donde la sucesión exigía herederos varones fuertes. Cuando el príncipe llevaba sangre enferma, los militares y la nobleza se sentían descontentos. Pensaban que la casa real se estaba debilitando, que ya no era digna de dirigir la nación. Y en una época en la que Europa se encaminaba hacia grandes cambios, la inestabilidad de las monarquías era la chispa más peligrosa. Pero el lugar donde la maldición de la hemofilia tuvo el impacto político más grande, más fuerte y con consecuencias globales, fue Rusia. La dinastía Romanov había gobernado más de 300 años. Mandaban sobre un imperio que iba desde Polonia hasta Siberia. Pero todo empezó a tambalear cuando la verdad sobre la salud del zarevich Alexei se filtró entre los altos funcionarios. Toda Rusia sabía que el zar era un hombre débil políticamente. Pero lo que más asustaba era esto: el único heredero casi con seguridad no llegaría a la edad adulta. En una monarquía absoluta, donde todo el poder se concentra en una sola familia, un heredero frágil era casi una señal de que la dinastía se acercaba a su final. Los grupos opositores al zar se volvieron más audaces. La clase intelectual se llenó de rabia. Los obreros se levantaron. El ejército perdió la confianza. Y cuando el pueblo veía que el trono podía pasar a manos de un niño enfermo o peor, que podía quedarse vacío, dejó de temer a los Romanov como antes. Entonces apareció Rasputín. Él no fue la causa de la caída. Solo fue la chispa que encendió un barril de pólvora que llevaba años secándose. Su influencia sobre Alexandra, desesperada por la enfermedad de Alexei, hizo que el gobierno fuera manipulado, que la corte se dividiera, y que el prestigio de la familia real cayera a un nivel nunca visto. El pueblo ruso murmuraba, si el heredero no puede vivir, la dinastía también morirá. Y así fue. En 1917, cuando estalló la revolución bolchevique, la familia Romanov fue derrocada, y eso empujó a toda Europa hacia una nueva era. Por supuesto, la hemofilia no fue la única causa de la revolución rusa. La injusticia social, la guerra, el hambre, la incompetencia del gobierno, todo contribuyó. Pero la enfermedad debilitó la confianza en la monarquía justo cuando más necesitaba ser fuerte. Hizo que el pueblo viera claramente lo frágil que era la dinastía. Creó el contexto perfecto para que los movimientos revolucionarios crecieran. Si Alexei hubiera sido sano, ¿habría cambiado la historia? Nadie lo sabe. Pero la mayoría de los historiadores coinciden en que la salud del zarevich fue uno de los factores que hicieron que la corte rusa perdiera totalmente la credibilidad ante el pueblo. España también recibió un golpe duro. Cuando los príncipes morían uno tras otro, la gente empezó a ver a la familia real como un símbolo de fracaso. Esa pérdida de prestigio se prolongó durante décadas, sumiendo a España en una inestabilidad que, con el tiempo, desembocaría en guerra civil. En Alemania, la ausencia de herederos fuertes alimentó disputas entre ramas de la familia real, complicando el panorama político justo cuando Europa se encaminaba hacia la Primera Guerra Mundial. Alemania no cayó por la hemofilia, pero el hecho de que la casa real tuviera tantos miembros débiles hizo que el poder del Kaiser fuera menos sólido, y eso influyó en la estabilidad del imperio. Y así, una pequeña mutación genética, algo que apareció sin que nadie supiera por qué en el cuerpo de una joven llamada Victoria a principios del siglo XIX, creó ondas que se extendieron por toda Europa. Esas ondas crecieron, se hicieron más fuertes,
se convirtieron en un tsunami histórico. Cambió a las personas, cambió a las familias, cambió la política y, al final, cambió el mapa del mundo. Hoy, al mirar atrás, todavía sorprende darse cuenta de que un gen recesivo, un fallo mínimo en la coagulación, un misterio médico aún desconocido en tiempos de Victoria. Todo eso fue suficiente para contribuir a tambalear el trono de Rusia, debilitar las monarquías de España y Alemania y poner a decenas de casas reales al borde del colapso. Nadie habría imaginado que, entre encajes y coronas, entre banquetes a la luz de las velas y desfiles fastuosos, se escondía una enfermedad capaz de cambiar la historia. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Y por eso a Victoria no solo la llaman la abuela de Europa, sino también la mujer que llevó una maldición silenciosa que hizo que Europa tomara un rumbo distinto. Si la vida de Victoria en su juventud estuvo envuelta en el brillo del trono, los últimos años de su vida quedaron cubiertos por una niebla pesada de arrepentimiento. Cuando llegó la vejez, cuando su fuerza física se apagaba y su voz ya no tenía el mismo peso de antes, Victoria empezó a mirar atrás y a darse cuenta de que el poder no había podido salvar a quienes más amaba. No era la toma de conciencia de una reina. Era la toma de conciencia de una madre, de una abuela, de alguien que había entendido que la tragedia no vino de los enemigos, sino de la propia sangre de su cuerpo. Durante décadas, Victoria estuvo tan ocupada que casi no tuvo tiempo de detenerse y pensar en todo lo que había ocurrido. Pero al pasar de los 60, luego los 70, cuando las fiestas de la corte se hicieron menos frecuentes, cuando las risas de los niños se transformaron en llanto dentro de las cartas que llegaban de toda Europa, empezó a ver con claridad una verdad que durante años había intentado evitar: la hemofilia partía de ella. Ya no había excusas. Ya no había a quien culpar. No podía decir fue casualidad o fue el destino. Lo entendió con una claridad dolorosa que su propio cromosoma X era el origen de los niños muertos, de los príncipes frágiles, de los nietos que sufrían hasta llorar de dolor solo por moverse. Y cuanto más envejecía, más nítido se hacía ese conocimiento, como una cuchilla clavándosele en el corazón. Muchos decían que Victoria era tan fuerte que parecía de hierro. Pero dentro de aquella mujer dura existían fisuras que nadie veía. Y esas grietas se reflejaron con más fuerza en las páginas de su diario, que escribía en las noches frías y silenciosas. En una entrada que aún se conserva, Victoria escribió: «Quiero proteger a mis descendientes, pero soy quien más los ha herido». Nadie oyó esa frase cuando la escribió. Nadie vio las lágrimas caer sobre el papel. Pero cada palabra era un sollozo de un corazón torturado por la culpa. Victoria no era científica. No podía saber en 1860 lo que hoy sabemos sobre genes recesivos, cromosomas X o herencia genética, que solo se comprenderían bien tras los estudios de Mendel y otros posteriores. Pero sí sabía una cosa: cada vez que llegaba la noticia de un nieto muerto, su alma se desgarraba un poco más. La muerte del príncipe Alberto, el único hombre al que Victoria amó de verdad, hizo que su remordimiento aún pesara más. Alberto murió con tan solo 42 años, dejando a Victoria en un estado como si le hubieran arrancado un brazo. Ella vistió de negro durante los 40 años que le quedaban de vida, como si llevara un luto eterno por una parte de sí misma que nunca se recuperaría. Tras su muerte, la soledad se convirtió en la única compañera de Victoria. Sus hijas Vicky, Alice, Elena, Louise vivían repartidas por Europa debido a sus matrimonios políticos. Ya no estaban a su lado día a día. Las cenas familiares cálidas desaparecieron. Buckingham y Windsor se volvieron amplios y fríos, como reinos abandonados. Sus hijos varones siguieron cada uno su camino, pero todos se fueron alejando de sus brazos. Y los que eran débiles o enfermos todavía le dolían más cada vez que los veía. Victoria era fuerte, pero no lo bastante como para soportar ver a sus nietos sufrir sin quebrarse por dentro. Las cartas que le llegaban desde Alemania, España, Rusia y tantos lugares donde sus hijas eran reinas o princesas, siempre empezaban con frases llenas de cariño, pero terminaban así: «Mi hijo vuelve a sangrar. Los médicos no pueden hacer nada. No sabemos si aguantará este invierno. Por favor, madre, reza por él». Cada carta era una espada clavándose en el corazón cansado de Victoria. Leía, guardaba silencio, doblaba la carta y la dejaba en un cajón. Pero por dentro, cada frase resonaba como una sentencia. Y luego llegaban más muertes. Nietos que antes había tenido en brazos, se convirtieron en simples retratos colgados en paredes frías. Unos murieron por hemorragias cerebrales. Otros por sangrados en el estómago tras un simple ataque de tos. Algunos por algo tan pequeño como un mordisco en el labio mientras dormían.
Victoria empezó a preguntarse, si yo no hubiera nacido, ¿habría sufrido menos Europa? No era la pregunta de una reina, era la pregunta de alguien consumido por la culpa. Y su soledad se hizo aún más profunda porque no podía compartir ese dolor con nadie. Los médicos no podían hablar. Los consejeros no podían opinar. Sus hijas ya cargaban su propio sufrimiento. No tenía a nadie en quien apoyarse, a nadie a quien confiarle su verdad, a nadie con quien suspirar y decir, yo he causado todo esto. Una reina no podía mostrarse débil, pero una madre sí podía morir un poco cada día. Con la vejez, Victoria se volvió más silenciosa. Sus ojos, que habían sido tan agudos que hacían temblar a primeros ministros, ahora se perdían en pensamientos interminables. Miraba los jardines inmensos de Windsor, donde antes resonaban las risas de sus hijos y ahora solo se oía el viento entre los árboles. Al final de su vida, Victoria observó todas las tragedias de su familia, la muerte de Leopoldo, la de tantos nietos, la desgracia de sus hijas convertidas en reinas, la caída de los Romanov, una familia que llevaba su sangre directamente. Era como si estuviera sentada en el centro de una red donde cada hilo estaba manchado con la sangre de alguien a quien amaba. En sus últimos años, Victoria se obsesionó con los niños enfermos. Varias veces preguntó a los médicos, si yo muero, ¿la maldición se acabará? Por supuesto, ellos no podían responder. Y esa pregunta solo hacía más profundo su tormento. El 22 de enero de 1901, Victoria cerró los ojos para siempre. Cuando murió, Europa aún no comprendía del todo el legado que dejaba. Solo veían a una reina que había reinado casi 64 años, un récord en su época. Pero debajo del brillo de la era victoriana había una verdad oscura, una maldición genética que ella había llevado sin saberlo, y que hizo que casi todas las casas reales de Europa se sumieran durante generaciones en el dolor, la enfermedad y la pérdida. Victoria murió, pero la maldición siguió viviendo en la sangre de sus descendientes durante muchas décadas más. Y esa fue la condena más cruel. Una madre que comprendió que el sufrimiento de sus hijos y nietos era algo que, aunque sin intención, ella había traído al mundo. Al mirar la historia de la reina Victoria y la maldición de la hemofilia, descubrimos una verdad importante. Las coronas, por muy brillantes que sean, no pueden ocultar el dolor que se esconde debajo. Desde lejos, la realeza parece un símbolo de poder, luz y perfección. Pero cuando nos acercamos, cuando atravesamos las pesadas cortinas de terciopelo de los viejos palacios, entendemos que no se trata solo de banquetes, vestidos arrastrando por el suelo o coronaciones fastuosas. También se trata de noches en vela de madres desesperadas, del gemido doloroso de niños que nacen sin oportunidad de crecer, de cartas empapadas en lágrimas que viajan por toda Europa contando muertes prematuras, de la desesperación de una mujer que creó una era gloriosa, pero no pudo salvar a su propia familia. La corona es pesada porque está hecha de oro, pero también es pesada por las tragedias que quien la lleva tiene que soportar. La historia de Victoria nos recuerda que nadie puede elegir sus genes. Ni siquiera la mujer más poderosa del mundo en el siglo XIX pudo escapar de vivir toda su vida atormentada por algo que nunca quiso causar. Y cuando la vemos en los cuadros orgullosa, fuerte, majestuosa, debemos recordar que detrás del manto y el cetro había un corazón lleno de cicatrices. Hay dolores que nunca se desvanecen. Hay culpas que nadie provoca deliberadamente, pero que aún así condenan a una persona a vivir atormentada toda su vida. La historia suele contarse a través de victorias, imperios, grandeza y esplendor. Pero las historias que realmente nos tocan son las que la historia oficial intenta esconder, historias de personas, de lágrimas, de sufrimiento sin remedio. Y si hay algo que nos deja la historia de Victoria, es esta verdad. El poder no te salva del destino. El trono no protege tu corazón. Y quienes están más arriba, muchas veces, son quienes llevan la soledad más profunda. Tal vez ya sabías que Victoria fue una gran reina, que dio nombre a toda una época. Pero hoy sabes también que fue una madre que tuvo que vivir con un dolor eterno, un dolor alojado en su propia sangre, extendido, multiplicado, y capaz de sacudir a toda Europa. Y quizá precisamente por eso la historia se vuelve más viva, más real, más cercana. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Relatos como este, sobre las debilidades escondidas, las tragedias detrás del brillo, a veces nos ayudan a ver que, sin importar el lugar que alguien ocupe, todos tenemos dolores profundos que el mundo casi nunca ve. Si sientes que esta historia te ha tocado, si quieres seguir entrando en esas habitaciones que el tiempo ha olvidado, donde la luz nunca llega, quédate en el canal. Aún nos quedan muchos secretos por descubrir, maldiciones,
dinastías caídas, personajes que parecían gigantes, pero que llevaban dentro tragedias sin nombre. Y si quieres apoyar para que podamos seguir contando historias llenas de historia, pero también llenas de emoción como esta, solo hace falta una suscripción, un comentario compartiendo lo que sentiste o simplemente un like. Es un gesto pequeño, pero nos ayuda muchísimo a seguir buscando, escribiendo y narrando las historias que la historia ha intentado enterrar durante cientos de años. Nos vemos en la próxima historia. Allí, igual que hoy, abriremos otra puerta del pasado, donde la oscuridad y la luz siempre caminan juntas.